a los estudiantes que están aquí, que ustedes son el futuro, que comienza ahora. Hoy vamos a hablar de una producción audiovisual con una libreta de 75 páginas que lo acompaña. Hacer una producción de esta índole audiovisual, y peor si es video, realmente cuesta más trabajo que escribir un libro, porque hay tantas dimensiones y hay que colaborar con tanta gente. El archivo sonoro forma una parte importante de este archivo general de la nación. Aquí hay mucha música en diferentes formatos y hay videos y hay películas. Todo eso es parte del acervo histórico de un país, de una región, de un pueblo. Aquí vemos las tecnologías viejas de grabar el sonido. Pueden imaginar, antes del año 1877, cuando no había oportunidad, no había forma de captar el sonido de la voz hablada o cantada, o el sonido de la música. Había que anotar a mano la música, que era más difícil que anotar la letra. Y cuando se trataba de música no europea, era difícil que se ajustara a la notación europea que conocemos y usamos aquí. Entonces, Thomas Alva Edison inventó el fonógrafo, que antes era en un tipo de hojalata que se grababa, y luego en cilindros de cera. Luego se pasó a grabar en discos de pasta. Y las primeras grabaciones folclóricas en este país fueron hechas con la grabadora que grababa, esculpía los surcos mientras que alguien cantaba o tocaba. Esta es la grabadora Preston, como usó J.M. Coopersmith y Edna Garrido, los primeros que hicieron grabaciones de música tradicional, o sea, folclórica en el país. Y luego, yo soy de la época de la cinta magnetofónica, que luego se inventó el formato de cassette, y ahora estamos con CD y hasta con grabaciones digitales. Es decir, que ha habido muchos cambios tecnológicos y los archivos recogen toda la producción de todas estas tecnologías y lo tratan de migrar a formatos más modernos para que siempre se pueda oír y aprovechar, porque las grabaciones históricas captan una historia que de otra forma no se conoce, y muchas veces es una historia del pueblo, de personas analfabetas, ¿sabe?, que de otra forma no se conoce. En cuanto a este proyecto del cual este CD forma parte, hace más de 5 años, el 7 de octubre de 2010, el entonces subdirector del archivo, Teófilo Hernández, me llamó de emergencia a reunirme con directores de departamentos para presentarme con un montón de material grabado para hacer un proyecto, es decir, copiar parte y anotar, me imaginaba, pero no me decía presupuesto, extensión, ni nada. Y había que evaluar lo que eran los materiales de archivo, es decir, que no estaban procesados como publicaciones, y los que estaban impresos como discos, cada uno con sus diferentes criterios. Por ejemplo, qué es lo que representaba cada fondo o cada publicación disquera
en cuanto a su ubicación y envergadura geográfica, los géneros musicales, la representatividad de comunidad, lugar, género, etc., la calidad musical, la calidad técnica con que se grabó y también qué generación, si se trata de una copia, porque con el material, sean discos de pasta o magnetofónica, cada vez que se copia, se pierde calidad, se pierden frecuencias. Entonces, no se puede hacer ninguna producción con copias de copias de copias. Y hubo dos fondos, bueno, lo que grabó J.M. Coopersmith en el 43 y Edna Garrido en el 47, que eran cintas cassette, pero ellos habían grabados en la grabadora de disco de pasta. Entonces de disco de pasta pasó a otro disco de pasta, la copia a lo mejor a cinta magnetofónica de carrete, como a la derecha, a cinta cassette. Entonces eso no era oportuno. Entonces había que ver sobre el detalle y precisión de la documentación, dónde, cuándo, por quién, qué tipo de género, etc. La colección de archivo de Coopersmith, por ejemplo, había perdido la documentación. Yo creo que cuando se trasladó de la Unión Panamericana, sección de música, a la Biblioteca de Congreso en el año 48, se desvió la documentación. Entonces, ¿cómo yo voy a saber lo que es? La calidad física de los medios de grabación y, muy importante, los derechos legales. Entonces, yo no podía bregar con copiar discos registrados en un archivo donde protegemos los derechos, si no era con permiso. Había un disco de un material donado por el señor Aristides Enchaustegui, que, por ejemplo, de Nonesuch me parece, yo sé que ellos cobran muchísimo por copiar una pieza. Entonces había que considerar esas cosas. Y en cuanto a derechos de material de archivo, el coleccionista tiene que proteger el patrimonio intelectual de los informantes, de los músicos y también de su propio trabajo. Entonces pone restricciones también. Había que navegar esas aguas. Entonces, lo que yo decidí fue trabajar con unos discos donados por el señor Enchaustegui, que fueron producidos por de la compañía Folkways, una compañía disquera de Nueva York, de lo cual voy a hablar en un momento. Entonces, desarrollé un proyecto a largo plazo que yo llamé Proyecto de Conservación y Divulgación de Grabaciones Históricas de la Música Tradicional Dominicana. Y entonces, bajo este proyecto, coloqué un subtítulo que iba a ser o va a ser una serie, de subtítulo siendo Panorama de la Música Tradicional Dominicana. Y cada número, de lo cual este es el primero, va a llevar su propio título. Y este título aquí, de selecciones de esos discos de Folkways, se llama Yo vine a amanecer, porque es la respondía, como dicen, o sea, la respuesta intercalada a una décima cantada en la cordillera septentrional, grabada en el 78, y capta el ambiente de mucha de la ejecución musical dominicana tradicional, que no lleva acompañamiento instrumental. Entonces, decir género como sinónimo
decir ritmo como sinónimo de género es equivocado, porque hay mucha música dominicana que no tiene ritmo, no tiene compás o poca cosa, porque está cantada sin acompañamiento instrumental para pasar la noche, sea en un velorio de promesa a un santo, velación, noche de vela, velada, velación, según la región, ¿verdad? Y también velorio de muertos y inclusive vaquiniques de niños. Y al bien amanecer van los vecinos para acompañar a la persona con la promesa o la persona doliente y así. Y entonces lo puse como el título de esta producción. Entonces, esta primera producción son selecciones de grabaciones dominicanas, 5 discos grabadas entre el 75 y el 78 por una neoyorquina que se tilda de etnomusicóloga, yo no sé, que se llama Verna Gillis. Ella no sabía español, no sabía manejar muy bien su equipo, que era Stelovox, que es casi como Naga, máquinas suizas de último grito, cuestan como $5,000. La grabadora mía costaba $250. Pero yo sabía cuándo prender el botón y cómo poner el micrófono. Pero estando en Nueva York, se acercó a Bloodhorn de Gulf and Western, la compañía de caña, y consiguió fondos para venir aquí varias veces para comprar su equipo. Y luego hizo su selección y se acercó a Folkways Records, también en Nueva York, y dejó publicar 5 discos en sucesión. Selecciones y luego el último disco Siento de Gaga de Dominicana y Haití. Moses Ash fue el fundador y director de Folkways Records en el 48. Él quería grabar los sonidos de la humanidad, de una persona soñadora, de una ideología socialista como abunda en Nueva York por la influencia judía, por cierto. Él es hijo de Sholem Ash, el gran escritor en Yiddish, si lo conocen. Y cuando falleció, su sucesión vendió su colección de discos, que fueron, bueno, está en la libreta, es cerca de 1,000, yo creo. Bueno, muchos discos que produjo y todo su material al Instituto Smithsonian, que es el Museo Nacional Norteamericano en Washington. Y a propósito, no cobran entrada en ninguno de sus museos, para que lo sepan. Y son muy buenos. Pues Smithsonian, el Instituto Smithsonian tiene una unidad cultural, y esa unidad cultural adquirió toda la compañía de Folkways, y por eso ahora se llama Smithsonian Folkways, y tiene la ventaja que las publicaciones disqueras que hizo Moses Ash todavía se pueden pedir, porque hoy día con la tecnología digital te preparan una copia fidedigna, porque ahí no hay pérdida de copia digital a digital con su documentación, cualquier cosa, inclusive los 5 discos que grabó y publicó Verna Gillis. Por eso no podíamos copiar ese material sin permiso, y no se suele hacer copias tampoco para difundir de discos ya impresos, sino se debería ir a las cintas originales para mayor calidad sonora. Pero Robert Rodríguez, el omnipresente aquí en cuanto a sonido
y video que está manejando la cámara en este momento, él, siendo técnico y músico, escuchó los discos que nos había donado el señor Inchaustegui y encontró la calidad de esos discos tan buenos, o sea, no estaban rayadas ni maltratadas en ningún sentido, que podíamos trabajar con eso. Y Smithsonian Folkways aceptó eso, aceptó que se hiciera una selección y nos cobró lo mínimo para el permiso, $65. Yo, para hacer la selección, yo evalué los discos, ya los había evaluado para Smithsonian Folkways, para la compañía del 92. Querían saber si podían tirarlos otra vez, y yo dije que no servían. Sobre todo por la documentación, pero también la calidad musical, la calidad de grabación y todos esos criterios que acabo de mencionar. Tiraron uno que fue lo de Gaga, dominicana y haitiana. Eso sí era mejor. Y entonces con nuevos apuntes. Entonces yo hice la selección a base de los varios criterios que he esbozado. Luego se hizo una edición de sonido que hizo Robert, como es músico, además de técnico. Sabía hacer la cirugía con un bisturí muy fino, porque en algunos twines de Vanillo corté estrofas porque la gente estaba tan borracha que era incoherente. Y además la pieza, la selección era muy larga. Y en uno de los momis de San Pedro había comenzado con un intervalo hablado. Yo quería hablar con el intervalo musical antes de lo hablado. Entonces él cogió la parte final y como el músico sabía ajustar el tono y el compás y tal para empastarlo antes. Así que también cuando un canal estaba malo, porque se grabó en estéreo, 2 canales, él eliminaba ese canal y duplicaba el segundo canal. Entonces, para que estuviera mono en vez de estéreo, pero de mejor calidad. Luego, eso lo hicimos muy rápido, hace más de 5 años. Pero vino la parte difícil. Tuve que escribir una documentación mucho mejor de lo que aparecía con los discos originales. Eso sí me costó mucho esfuerzo. Inclusive hice un poco de trabajo de campo. Volví a uno de los lugares donde había ido la Verna Gillis en el 78, gracias al doctor Rafael Cantizanos, médico de Santiago, aunque él no tiene memoria de eso, pero supo indicarle a las personas indicadas. Entonces su cuarto disco, que está grabada en la cordillera septentrional, sí tiene bastante calidad, aunque por ejemplo en una sala prende el botón de grabar después de que comienzan a cantar y cosas así, pero en fin. Entonces hice una visita para corregir los nombres que aparecían en los discos, también para escuchar los géneros más ampliamente de lo que tienen, a ver qué cambios musicales ha habido. Luego de redactar, luego se hizo una corrección y diagramación de la libreta, claro. Se preparó ilustración fotográfica, un mapa, portada. Ya ustedes están viendo que esto es más complicado que escribir un libro. Bueno, realmente yo lo concibía como una libreta con un CD anexo, pero me dijeron en nuestra sección de publicaciones que había que hacerlo de este formato de disco, entonces así se hizo.
Entonces, lo que ustedes ven hoy, lo que estamos lanzando, es una colaboración internacional del Archivo General de la Nación con el Museo Nacional Norteamericano, Smithsonian. Y el director de la compañía disquera, Smithsonian Folkways, manda las siguientes palabras de saludo para usted. El doctor Daniel Sheehy, que es etnomusicólogo como yo, somos de la misma especie. De parte de nuestro Museo Nacional Norteamericano, el Instituto Smithsonian, y su sello discográfico sin ánimos de lucro, Smithsonian Folkways Recordings, les envío mis más sinceros y alegres felicitaciones en esta gran ocasión de la publicación del CD Yo vine a amanecer, panorama de la música tradicional dominicana. Con el Archivo General de la Nación compartimos la misión de salvaguardar el patrimonio cultural de la humanidad, y por eso es un placer especial también compartir las grabaciones de la pionera Verna Gillis, que se encuentran en nuestros archivos. La calidad de la publicación es de primera clase y su contenido es de un valor cultural e histórico inestimable. Espero que esta sea la oportunidad para contemplar la importancia y la riqueza de las tradiciones dominicanas y cómo las podemos animar dentro de los pueblos que las practican. Les saluda cordialmente Daniel Sheehy, director y curador, Smithsonian Folkways Recordings. Entonces, el propósito de la compañía Smithsonian Folkways, como explicó el señor Daniel García en su introducción, era de repatriar, es decir, devolver este material a su pueblo de origen. Lo ven como una obligación ética, o sea, un antídoto al imperialismo científico y cultural. En los años 70, cuando recién estaba fundado el Centro Norteamericano de Culturas Populares, American Folklife Center, ubicado en la Biblioteca del Congreso, que es la Biblioteca Nacional, ellos cogieron sus cilindros de cera de grabaciones de música indígena, que es el primer trabajo de campo que se hizo usando esa nueva tecnología. Ellos lo pasaron a cintas cassette y los devolvieron a las tribus y preferiblemente a los descendientes de los que habían cantado y tocado esa música casi 100 años o hasta más de 100 años con anterioridad. Bueno, entonces correspondientemente considero que el archivo aquí tiene la obligación ética también de una amplia distribución a educadores, estudiosos, estudiantes, familias y comunidades representadas por esta publicación. Como dije, los criterios de selección de las piezas eran calidad musical, calidad de grabación, representatividad de región, género, grupo étnico que comprende la totalidad del país y función social. Y fue la función social que hice como el criterio organizativo. Y Smithsonian Folkways en un comité tuvo que aprobar las piezas exactas que yo había elegido, a ver si era aceptable, porque son muy grabados. Entonces aquí tiene el contenido sacado de la libreta y agrupé las canciones como las de devoción religiosa, de trabajo, de historia, porque cuenta historia, y de recreo.
que son bailes sociales. Y entonces traté de tener una selección representativa de diferentes rincones del país. No tenemos en esta selección material del sur, porque ella no grabó hasta más allá de Baní. Pero sí tenemos de la cordillera septentrional, de Samaná y de Santiago y de varios puntos en Villamella y en Boca Chica y varios puntos en ese entorno. Entonces, como expliqué en el procesamiento técnico, Robert Rodríguez cogió mi selección musical y escuchaba las dos pistas, hizo cortes anexos, hizo ecualización. También Henry Molina y Tommy García participaron en revisar la ecualización, pero hubo que hacerlo de nuevo porque la casa disquera que lo publicó lo desactualizó. Yo no sé por qué, pero hubo que volverlo. La libreta de documentación que ven aquí, de 77 páginas, se puede decir que es un cursillo sobre el folclore musical, partiendo de las 16 piezas. Y cuento con la ayuda de Juan Francisco Domínguez Novas y Daniel García, que oportunamente llegó para dirigir publicaciones de Cuba. También estaba dirigiendo el departamento de investigación y divulgación Giovanni Brito, que dio mucho apoyo administrativo, y también la profesora Juana H. trabajó. Las fotos son mías y de Verna Gillis, que tiene conocimiento que esto estaba pasando. Ella ya no tenía derechos, pero me dio su bendición. Hicimos mapa. Novas hizo la diagramación y Esteban Rimoli hizo un diseño de portada que es como me leyera la mente. Eso captó perfectamente lo que yo quería. Tardó más de un año, pero el resultado es entonces, qué difícil era. la impresión tan bella